Hermanos, aquí estamos una vez más. Espero que estéis disfrutando mucho de esta conferencia celebrada por Unidos por el Evangelio. Gloria al Señor. Que Dios bendiga vuestras vidas, que os fortalezca, que os edifique a través de todo lo que está siendo predicado en estos días especiales. Así que gloria al Señor. Os comenté en mi primer mensaje que iba a hablaros en la segunda ponencia sobre un texto bíblico y concretamente estaremos ahora en Juan capítulo 6. En el primer mensaje hablé sobre la necesidad de la sana doctrina y lo que hice en el mensaje fue identificar 7 áreas clave donde tenemos que tener las cosas claras, a saber, el área de la bibliología, el área de la teología propia, es decir, la doctrina de Dios, la antropología, la doctrina del hombre, la cristología, la soteriología, la doctrina de la salvación, la eclesiología y la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Ahora lo que vamos a hacer entonces es entrar en Juan 6 y desarrollar a partir de Juan 6, 44-45 las gloriosas doctrinas de la gracia. ¿Ok? Las gloriosas doctrinas de la gracia. Si estamos apasionados por la reforma en Latinoamérica, necesitamos recuperar, ¿no?, estas hermosas, bellas, dulces doctrinas de la gracia que a mí me transformaron la vida. Entonces, compartiré una pequeña introducción antes de leer ya el texto. Hace un par de años, en 2019, nuestra iglesia local celebró el 400 aniversario de la clausura del Sínodo de Dort. El sínodo fue celebrado en el país de Holanda y duró poco menos de 6 meses. El evento comenzó el 13 de noviembre de 1618 y terminó el 9 de mayo de 1619. Los cánones o los artículos que fueron redactados en Dort son básicamente el meollo, la médula de la soteriología reformada. ¿Okay? Son los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia. No nos interesa obviamente la cuestión de la historicidad del sínodo de Dort, sino más bien la teología. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer, exponer la teología de Dort a partir de Juan 6, 44 y 45. Ya que estáis en Latinoamérica, os animo a conseguir un excelente libro sobre este tema de Miguel Núñez, que estudiamos también con la iglesia hace unos 3 años ahora, Enseñanzas que transformaron el mundo. ¿Okay? Doctor Miguel Núñez, él habla en este libro sobre las 5 solas de la Reforma Protestante, las 5 doctrinas de la gracia, que vamos a ver hoy en el mensaje, y luego acaba el libro con 2 capítulos sobre el Evangelio. ¿Okay? Así que tiene 12 capítulos, 5 sobre las solas, 5 sobre las doctrinas de la gracia, y luego 2 sobre el Evangelio. Os animo a conseguir el libro. Bien, hermanos, pues vamos a abrir la Biblia en Juan 6, voy a leeros, después de tomar un poco de té, Juan 6, 44 al 45. ¿Ok? Juan 6, 44 al 45. Jesús está hablando. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Okay, repito. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. El contenido de este 6º capítulo de Juan es asombroso. Podríamos estar aquí un año entero exponiendo este capítulo. El predicador anglicano J. Cyril, escribiendo a finales del siglo XIX, dijo: probablemente haya pocas partes de la Biblia que contengan tantas cosas profundas como el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Os voy a ubicar ahora en el contexto. A partir del capítulo 6, 25 en adelante, hay un tipo de diálogo entre Jesús y las multitudes judías. Básicamente, las multitudes judías están menospreciando al Señor y no creen en Él. ¿Por qué? Porque Jesús aquí en este pasaje se da a conocer como el pan de la vida, el pan que ha descendido del cielo. Está escrito en el versículo 35. Las personas, sin embargo, no creen en Jesucristo. Cuando se enteran de que Jesús se da a conocer como el pan que descendió del cielo,
dice que murmuraban. En el versículo 41, murmuraban de él. Murmuraban de él los judíos por su dicho, porque él había dicho, ¿no? Yo soy el pan que descendió del cielo. Y dicen los judíos en el versículo 42, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Los judíos entonces hablaron mal de Jesús por su declaración de que él era el pan celestial. Él había descendido del cielo. Pensaban que Jesús tenía ahí el ego inflado, ¿no? En este contexto de incredulidad, de murmuración, Jesús dice, no murmuréis, no murmuréis. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La incredulidad de la multitud no sorprende a Jesús. Su rechazo, su menosprecio hacia la persona de Jesús no le pilla a Jesús por sorpresa. Él sabe muy bien que las únicas personas que pueden creer en Él son aquellas que fueron escogidas por el Padre. El Padre es quien abre el corazón de los creyentes. Así que con este contexto en mente, vamos a exponer versículos 44 y 45, si el Señor quiere, y voy ahora a compartir con vosotros el bosquejo de mensaje, y el bosquejo va a ser, bueno, los 5 puntos del sistema calvinista, de la soteriología reformada, ¿ok? Así que podéis ir apuntando si tenéis un boli. Número 1, depravación total. Depravación total. Número 2, elección incondicional. Elección incondicional. 3, expiación limitada. Expiación limitada. 4, gracia irresistible. Gracia irresistible. Y número 5, para acabar, como no, perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Algunos prefieren decir preservancia de los santos, ¿no? Que Dios va a preservar a los santos. Pero bueno, típicamente hablamos de perseverancia de los santos. Bueno, voy a repetir. Número 1, depravación total. Número 2, elección incondicional. Número 3, expiación limitada. 4, gracia irresistible. Y número 5, perseverancia de los santos. Pues vamos a empezar con la ayuda y la bendición del Señor. Número 1, depravación total, versículo 44. Tenemos aquí, amados, la doctrina de la depravación total, o lo que Miguel Núñez llama en su libro la inhabilidad del ser humano, la inhabilidad del ser humano. Jesús arranca diciendo, ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí. El contexto, una vez más, es un contexto de incredulidad, de escepticismo hacia la figura de Jesús. La gente no cree en Él. El día anterior anduvo sobre el mar, el día anterior multiplicó los panes y los peces alimentando a 5,000 varones, pero la gente en realidad no creía en Él. No creía que Él fuera el Verbo eterno, no creía que Él fuera el Señor del cielo y de la tierra. Jesús explica esta falta de fe apelando a la depravación de sus oyentes. En un sermón sobre este pasaje, Charles Spurgeon dice lo siguiente: por la caída y por nuestro propio pecado, la naturaleza humana ha quedado tan degradada, depravada y corrompida que para el hombre es imposible venir a Cristo sin el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Y luego, para aclarar esta cita, Spurgeon utiliza una ilustración. La ilustración que tiene que ver con la dieta de un león y la dieta de un cordero. Para que tú y yo deseemos la hierba fresca que come el cordero, pues hace falta que tengamos una naturaleza de cordero. Pero por naturaleza nosotros somos leones, leopardos, lobos, panteras, tigres. El incrédulo no quiere la buena hierba de la palabra de Dios y por eso se aburre cuando la palabra de Dios está siendo expuesta. Pero la oveja se goza ante esta dieta, ¿no?, de hierba fresca, porque es la palabra del Señor Dios Todopoderoso. La oveja, ¿no? La oveja espiritualmente hablando es regenerada. El Señor Jesús entonces dice que el ser humano es malo.
El ser humano es depravado. El ser humano es incapaz de abrazar a Cristo a través de la fe. Cristo, por ejemplo, nos enseñó que, bueno, el ser humano nace neutral, el ser humano nace como una especie de tabula rasa, es decir, bueno, el ser humano está exento de contaminación moral. No, Cristo dice, el hombre no puede venir a Cristo porque no quiere venir a Cristo, y no quiere venir a Cristo porque es un pecador, está enamorado de su depravación y de su pecado. Se cree buena persona, se jacta de sus propias buenas obras, y ya que se cree bueno por naturaleza, se opone a Jesucristo. Porque claro, cuando tú sales a evangelizar y predicas el evangelio a alguien, la primera cosa que te dicen es que no, yo soy una buena persona, nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca he mentido, por lo tanto yo iré al cielo. Es una persona completamente engañada, se cree buena, se cree justa, sin darse cuenta de que al gloriarse en su justicia es un anticristo, porque nuestra justicia tiene que ser crucificada para poder nosotros abrazar la justicia del Salvador Jesucristo. Entonces aquí tenemos la murmuración de los judíos. Están murmurando, no quieren aceptar a Jesús, no quieren creer en Jesús, no quieren rendirse ante el señorío del Salvador Jesucristo. Lo que quieren en el pasaje es simplemente recibir bendiciones, ¿no? Quieren ver espectáculos religiosos, tales como gente caminando sobre el agua, quieren ver cómo la comida se multiplica, ¿no? Quieren señales, quieren el show evangélico, quieren el espectáculo, pero no quieren entregarse al Señor Jesucristo. Hay muchas personas así hoy día en las iglesias, ¿no? Quieren ser bendecidas, pero no quieren rendirse a los pies del Señor Jesucristo. Poco más adelante, en el mismo capítulo, Juan capítulo 6, Jesús dirá a todos que sus seguidores tienen que comer su carne y beber su sangre, indicando así su muerte expiatoria y también implicando que sus seguidores son llamados a sufrir. Al decir todo esto, al hablar duro, al hablar a la multitud sobre la necesidad de sufrir por el nombre de Cristo, todos se apartaron de él, se fueron, se marcharon, se largaron, como decimos aquí en España. Jesús se fija en los 12 y dice, bueno chicos, ¿queréis iros también? ¿Queréis marcharos también con esta multitud? Y luego Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro era un hombre regenerado. Por eso pudo hablar así. Él no estaba interesado principalmente en las bendiciones, sino más bien en la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias a la obra del Padre, los discípulos se habían convertido en corderos, en ovejas, y por eso no podían separarse del buen pastor Jesucristo. Amaban a Cristo, necesitaban estar con Cristo, sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero muchos supuestos cristianos se apartaron de Jesús aquel día cuando empezó a hablar duro sobre la necesidad de sufrir por el Evangelio. Sucedió también lo mismo en la iglesia apostólica. 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Cristo sabía muy bien que entre aquella multitud muy pocos creían en Él. Y tal vez hoy también el Espíritu Santo esté diciendo lo mismo a algunos de vosotros que estáis aquí conectados a esta conferencia. Él sabe que algunos de vosotros no creéis, que no sois de la fe, sois depravados por naturaleza y necesitáis clamar a Dios para que tenga misericordia de vuestras almas. Cristo no se deja intimidar por la incredulidad de la multitud. Él entiende que el ser humano por naturaleza no cree en el Hijo de Dios. Y lo que me gusta también de este pasaje en Juan 6 es que Jesús no modifica el mensaje, no cambia, no tuerce, no distorsiona el mensaje con el fin de no perder a clientes religiosos. No, Él se mantuvo fiel, predicando la palabra del Señor. Y esa palabra sabemos que nunca vuelve al Señor vacía. La palabra en algunos corazones, pues, salva y santifica. Y esa misma palabra en otros corazones solamente sirve para endurecer y alejar al incrédulo de la persona del Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo puedes tú saber hoy
si eres una oveja del Señor? Pues porque la palabra de tu buen pastor te apasiona, te entusiasma, te seduce. ¿Cómo puedes saber si no eres un cordero? Porque la palabra de Dios te aburre, te fastidia, te molesta, e intentas quitar las palabras desagradables de la Biblia, porque quieres vivir en última instancia en comodidad sin que nadie se meta contigo. Murmuras contra la palabra, murmuras contra los predicadores de la palabra, porque eres depravado, malvado y no te gusta la luz. Te fascinan las tinieblas, porque tienes una voluntad esclavizada por tu amo, Satanás. Y por tu estado tan depravado y pecaminoso, cuando Dios dice que algo es bueno, tú dices que este algo es malo. Y cuando Dios dice que algo es malo, tú dices que este algo malo es bueno. Eres un ingrato, eres un rebelde, eres un hijo de las tinieblas. El Señor sabe muy bien lo que hay en ti. Ve todo lo que haces, ve todo lo que piensas. Él sabe lo mucho que le odias y le aborreces. Jesús aquí en nuestro pasaje da por sentado este mensaje de la depravación moral del hombre. Y así éramos todos antes de convertirnos al Señor. Estábamos muertos en delitos y pecados. Por esto Jesús dice en Juan 5:21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús es más que un médico. Un médico simplemente cura a los enfermos, pero no puede resucitar a los muertos. Jesucristo resucita a los muertos. Él es el Señor Dios Todopoderoso. La primera doctrina pues hoy es depravación total. Inhabilidad moral del hombre. El hombre no puede hacer nada para ser salvado. No puede acercarse a Dios. Como escrito está en el capítulo anterior, Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. La única esperanza, pues, para el ser humano reside en Dios, no en su carne. En primer lugar tenemos la doctrina de la depravación total. Ahora en segundo lugar hablaremos sobre la elección incondicional, ¿ok? Elección incondicional. De nuevo, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hasta ahí. El primer punto es la plataforma para los demás puntos en la lista de las doctrinas de la gracia. Porque si el hombre no fuera depravado por naturaleza, no haría falta ninguna teología de la gracia. El hombre, por su bondad innata y sus buenas obras, podría ganar mérito delante de Dios y alcanzar su propia salvación. Pero pensar así es ser culpable de herejía. Pelagio, por ejemplo, ¿no? Pelagio enseñó semejante doctrina en los siglos IV y V en la historia de la Iglesia. Él negó que el ser humano fuera tan malo como el Señor Jesús había enseñado. Ya que la salvación entonces no es por obras, solamente hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que, nadie será salvado. No es posible ser salvo, ya que todos estamos perdidos bajo el poder del pecado, pues nadie jamás será salvado. La segunda posibilidad es que Dios graciosamente, en el sentido puro de la palabra, graciosamente, misericordiosamente, Dios opta por escoger a un pueblo para su propia gloria. Pues, según el texto, versículo 44, vemos que en efecto Dios ha escogido a un pueblo. Dios ha decidido salvar. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Padre trae a ciertas personas al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en aquella tarde, en Juan capítulo 6, los discípulos, menos Judas Iscariote, habían sido traídos por el Padre. Pero en gran parte la multitud no había sido traída por el Padre porque no creían en el Señor Jesucristo. Puesto que el hombre es depravado, malvado,
putrefacto por naturaleza, no puede salvarse a sí mismo. Así que la única esperanza para el hijo de Adán es la elección inmerecida del Padre. Para que vengamos tú y yo al Padre, hace falta una obra secreta de parte de Dios el Padre en nuestros corazones. Dios tiene que traernos hacia Cristo. Tiene que acercar al murciélago a la luz. Aquí entonces Jesús subraya que la salvación es del Señor. Él está rodeado de murmuradores, la gente no cree en Él, hay detractores, hay personas criticándole por todos lados, pero Jesús no se deja desanimar, porque Él sabe que es Dios quien escoge. Dios es quien abre los corazones. Las Escrituras también nos dicen claramente que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. La idea no es que, bueno, Dios primeramente consulta su bola de cristal gigantesca y Él se fija en nosotros estudiando, investigando para ver si vamos a ser santos y sin mancha, y luego si ve que vamos a ser santos y sin mancha, Él nos escoge. No. Efesios 1:4 dice que sucede justo al revés. Dios el Padre nos escoge para que seamos santos y sin mancha. También Dios dice a Moisés: yo tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. En otras palabras, las salvaciones del Señor. Las salvaciones del Señor dependen de su misericordia y compasión. Jesús enseñó esta verdad en múltiples ocasiones. Yo voy a compartir unos 10 textos que podéis apuntar, la referencia si queréis, y luego repasarlos en casa. 10 textos donde Jesús enseña claramente sobre la elección del Padre. Mateo 11:25. Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Cristo alaba al Padre no solamente por enseñar la verdad de su palabra, sino por ocultar la verdad de su palabra. Es la elección, es el Padre, Él decide. Texto número 2, Mateo 13:11. Dice Jesús a los discípulos: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos, los fariseos, los escribas, los líderes judíos, no les es dado. ¿Ves? Es el Padre quien determina quién ha de recibir enseñanza en cuanto al verdadero significado de su palabra. Dios no concede esta bendición a todos. Texto 3, Mateo 16:17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le abrió los ojos a Pedro? Fue Dios. ¿Por qué crees tú que Jesús es el Cristo? ¿Por qué crees tú que Él es el Hijo eterno de Dios? ¿Por qué crees tú que Él es tu única esperanza en vida y en muerte? ¿No? Como dice el Catecismo de Heidelberg en su primera respuesta. Pues porque el Padre te abrió los ojos. El Padre hizo cirugía en tus ojos, gloria a Dios. Dios el Padre te enseñó sobre la verdadera identidad de su Hijo, y Dios no ha dado este conocimiento a toda la raza humana. Texto 4, Mateo 15:13 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No todos son plantados por el Padre. Texto 5, hay dos aquí, Mateo 20, versículo 16, y luego Mateo 22:14. Mateo 20, versículo 16 y Mateo 22:14. Dice lo mismo: muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué significa esto? Significa que el llamamiento externo del Evangelio corre en todo el mundo. El Evangelio es predicado hasta los confines de la tierra, pero dentro de este llamamiento externo, muy pocos son escogidos por Dios para ser herederos de la salvación. Piensa en tu ciudad, ¿no? No sé si estás viviendo mejor en Perú, en Colombia, Bolivia, en Argentina, pero en tu ciudad seguramente miles y miles de personas habrán sido expuestas al Evangelio, pero muy pocos, un porcentaje muy bajo ha respondido ante el mensaje. ¿Por qué? Porque muchos son llamados, pero muy pocos escogidos. Siguiente texto, Mateo 24, versículo 31. Mateo 24, 31, Jesús dice: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
¿Ves? En la segunda venida, entonces, el Señor Jesús vendrá por los escogidos del Padre, para que los escogidos hereden el reino eterno. Los malvados, sin embargo, serán lanzados al lago de fuego y azufre. Siguiente texto, Mateo 24, 34, dice Jesús: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, tú, hermano, fuiste escogido antes de la fundación del mundo y recibirás la herencia eterna gracias a la elección del Padre. El Padre se fijó en ti. No se fijó en todos, pero sí se fijó en ti. Alabado sea su santo nombre. Siguiente pasaje, número 8, si estoy contando bien. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino. Una vez más es el Padre quien concede, quien da, quien otorga el reino. No depende de nosotros, depende de Él, de su beneplácito, de su buena voluntad. Texto número 9, Juan 6, 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Vemos aquí claramente, como en Juan 17, hay un grupo de personas que el Padre ha querido regalar al Hijo. Y el Hijo viene al mundo con el fin de salvar a ese pueblo, ese grupo. Esos que pertenecen al grupo que Jesús llama aquí, todo lo que el Padre me diere. Si tú crees en el Evangelio, tú formas parte de este grupo. Todo lo que el Padre me diere. Hay un grupo dado al Hijo. No todos son dados al Hijo. Hay un grupo muy concreto escogido por el Padre. Gloria a Dios. Y finalmente, Juan 18:9 dice: de los que me diste, no perdí ninguno. Aquí tenemos la misma verdad que acabo de comentar en el noveno texto, Juan 6:39. Es decir, Dios ha regalado un pueblo específico a su Hijo para que este pueblo sea salvado. Dios ha elegido a algunos, a unos cuantos, no a todos. Con todo, pues, queridos hermanos, la doctrina de la elección no solamente la encontramos en Moisés, no solamente la encontramos en los escritos paulinos, sino que es una enseñanza del Salvador Jesucristo. Él no modificó en ningún momento la enseñanza antiguo testamentaria sobre la elección incondicional. Como buenos protestantes, es importante, hermanos, destacar que la elección se fundamenta explícitamente en el beneplácito del Padre. Tristemente, el sínodo de Dort se hizo necesario en el siglo XVII porque dentro del protestantismo de aquel entonces se levantaron algunos profesores y teólogos enseñando que Dios nos escoge en base a su presciencia. Dios se fija primeramente en nuestras obras futuras y luego opta por escoger a aquellos que creen y que tienen fe, que se arrepienten, ¿verdad? Entonces en realidad es la negación de Efesios 1:4, que enseña que en primer lugar Dios escoge y luego hacemos buenas obras como consecuencia. Y hermanos, hay un gran problema. De hecho, hay tres grandes, gordos problemas con decir que Dios escoge en base a su presciencia, ¿ok? De nuevo, la idea es que aquí la doctrina de que, es una doctrina falsa, la idea de que Dios primeramente se fija en tus obras futuras antes de escogerte para salvación. ¿Cuáles son los tres problemas con esta enseñanza? En primer lugar, esta doctrina niega la omnisciencia de Dios. Porque si Dios primeramente tiene que estudiar para enterarse de quién va a tener fe, de quién va a arrepentirse antes de escoger a aquella persona, pues Dios tiene que aprender nuevos datos. Es una negación de la omnisciencia de Dios. Dios conoce el futuro, no porque tenga una bola de cristal gigantesca, no porque estudie a través de un túnel de tiempo, no. Dios conoce el futuro porque Él ha decretado el futuro. Él ha decretado que sea así. El futuro depende de Dios. Dios no aprende nada nuevo. Así que en primer lugar, esta doctrina, la idea de que Dios primeramente estudia nuestras obras futuras antes de escogernos, pues niega la omnisciencia divina. En segundo lugar, también esta idea niega la depravación total que hemos defendido en el primer punto. Porque el hombre
ya que es malo, no puede venir a Cristo, no puede tener fe en Cristo, no puede arrepentirse deseando glorificar a Cristo. ¿Qué dice Jesús en el 44? Ninguno puede venir a mí. Estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede acercarse a nadie. Entonces, es la negación de la depravación total del hombre. Si tú dices que Dios primeramente estudia para ver quién va a aceptarle, quién va a arrepentirse, y luego Dios escoge, pues estás diciendo que el ser humano tiene poder en sí mismo para agradar a Dios. Algo que Cristo aquí niega rotundamente. Ninguno puede venir a mí. Y finalmente, en tercer lugar, creo que aquí algunos de vosotros ya os habréis dado cuenta de esta tercera realidad. Esta idea es salvación por obras. Porque si Dios me escoge en base a mis obras, aunque sean futuras, las obras futuras siguen siendo obras, ¿verdad? Dios primeramente se fija en lo que yo voy a hacer y luego escoge en respuesta a mis elecciones personales. Entonces, si Dios me salva, es porque Él sabía de antemano que yo iba a hacer lo bueno. Entonces, yo soy salvo por mis obras, básicamente, porque soy buena gente, porque Dios sabía que iba a ser muy, muy bueno. No es así, hermanos. 3 problemas, pues, con esta noción. Primer problema, la idea de que Dios nos escoge en base a su presciencia. Primer problema es que niega la omnisciencia de Dios. Segundo problema, niega la depravación total del hombre. Tercer problema, enseña salvación por obras. Esta es la idea. Voy a citaros un pasaje de J.C. Ryle. Dice el varón de Dios: la naturaleza del hombre, desde la caída, está tan corrupta y depravada que, aun cuando se le presente a Cristo y se le predique, no vendrá a Él, ni creerá en Él, a menos que la gracia de Dios incline su voluntad y le dé la disposición a venir. No cabe duda de que esta es una obra muy humillante y que ha suscitado el aborrecimiento y la oposición del hombre en todas las épocas. La idea predilecta del hombre es que puede hacer lo que le plazca. Al hombre le gusta creer que la salvación se encuentra en sus manos. Le guste o no al hombre, la Biblia enseña constantemente esta doctrina de la incapacidad humana. El hombre nunca va por sí mismo a Dios, Dios debe venir primero al hombre. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, aleluya, gloria al Señor. Si tú estás aquí hoy sentado en esta conferencia con fe salvadora, con arrepentimiento verdadero, es por la gracia del omnipotente Padre. Él te escogió antes de la fundación del mundo. Él quiso derramar de su gracia salvadora sobre ti. No te confundas. Lo ha hecho todo por soberana gracia, por su libre elección. No depende de ti, no tiene nada que ver con tu mérito, con tu supuesta bondad innata. No, ha sido por soberana gracia. Dios te escogió porque quiso escogerte. Toda la gloria al único soberano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ok, amados, hemos visto la depravación total. En segundo lugar, la elección incondicional. Ahora, en tercer lugar, la expiación limitada. Si damos por sentado el primer punto de nuestro sistema, depravación total, el resto de la torre, por así decirlo, se monta por sí sola, ¿no? La torre se monta por su propia cuenta, ¿no? A partir del primer punto. Si realmente entendemos lo que está en juego con la depravación total, es imposible negar los restantes 4 puntos. Así que, ahora en tercer lugar, vamos a hablar de la obra de Dios el Hijo. En primer lugar, hablamos del hombre siendo depravado. En segundo lugar, hablamos de la elección del Padre. Y en el número 3, la expiación del Hijo. Dios el Hijo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok. ¿A quién va a resucitar el Señor Jesús en el día postrero para vida eterna? A la persona que ha sido traída por el Padre. ¿Has sido traído por el Padre? Entonces Cristo te levantará en el día final para que estés con Él por toda la eternidad. El hecho de que tú amas a Cristo y abrazas a Cristo es la evidencia de que Dios el Padre te ha traído, te ha seducido, te ha cambiado el corazón.
Escrito está, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cantares 6:3. Cristo, pues, Él resucitará a aquellos que fueron escogidos por el Padre. Y esta doctrina también, como en el caso de la elección, esta doctrina de la expiación limitada se encuentra en múltiples lugares en la boca de Jesús. Voy a leeros de nuevo unos textos, de nuevo son unos 10 más o menos, que podéis apuntar y luego estudiarlos, ¿no? Esta es la idea en la conferencia, daros bastante contenido bíblico para luego vosotros mismos estudiar y tener convicciones al respecto. Primer texto, Mateo 11:25. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Jesús revela la verdad tocante al Padre a aquellos que Él mismo escoge. Nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo no ha revelado esta verdad a todo el mundo, porque no ha querido revelarla a todo el mundo. Segundo texto, Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No dice por todos, no ha muerto por todos, no murió por Faraón, no murió por Judas Iscariote, no murió por los hijos del diablo, murió por el pueblo predestinado. Texto 3, Mateo 26:28. Esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Puedo decir exactamente lo mismo aquí que Mateo 20:28. Cristo muere por muchos, no por todos. Texto número 4, Marcos 4:11 al 12. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Jesús aquí no podía ser más contundente. Él explica la razón por la que enseñaba en parábolas. Enseñaba en parábolas para enseñar la verdad a sus discípulos luego en secreto, y en segundo lugar enseña en parábolas para confundir a los no escogidos. Vamos, contundente. Jesús mismo nos lo aclara. Siguiente texto, Lucas 22:31 al 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falta. ¿Cómo es que Pedro fue restaurado después de traicionar al Señor, mientras que Judas Iscariote se fue y se ahorcó? Pues porque Cristo desempeñó un ministerio sacerdotal a favor de Pedro. Cristo rogó por Pedro. Cristo presentó una súplica ante el Padre, según Lucas 22. Pero Cristo no intercedió por Judas Iscariote. Judas Iscariote era hijo de perdición y pereció eternamente porque no era del pueblo del Señor. Siguiente texto, ya lo he citado en este mensaje, texto número 6, Juan 5:21. El Padre, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús da vida a los que quiere. Si Cristo quisiera dar vida eterna a todos los seres humanos, Él lo haría. Pero no lo ha hecho porque no ha querido dar la vida a todos, sino a aquellos que le fueron dados por el Padre. Texto 7, Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque Cristo no perdió a Simón Pedro, porque Simón Pedro le fue dado por el Padre. Porque Cristo perdió a Judas Iscariote y Judas pereció en sus pecados, porque Judas Iscariote no le había sido dado por el Padre, era un hijo del diablo. Texto 8, Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. No por los lobos, no por las cabras, no por los perros, no por los cerdos. El buen pastor da su vida por las ovejas. La sangre de Cristo fue derramada por su pueblo escogido. Texto número 9, Juan 10:27-28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús entonces tiene un pueblo concreto, sus ovejas, y no serán arrebatadas de su mano. Pedro
no podrá ser arrebatado de su mano. ¿Por qué? Porque Pedro es un hijo de Dios. Y finalmente Juan 17:9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, no, sino por los que tú me diste. Más explícito e imposible, ¿no? Jesús no ora por todo el mundo. No ora como sacerdote por toda la raza humana. Ora por aquellos que le fueron dados por el Padre. Este último texto es muy importante porque nos enseña que Cristo está actuando como sacerdote a favor de un pueblo concreto, los que le fueron dados por el Padre. Jesús es sumo sacerdote porque intercede por el pueblo de Dios. Y la otra función de un sacerdote, además de interceder, es morir, presentar un sacrificio por los pecados, y el sacrificio se vio obligado a morir. Claro, Cristo, sin embargo, como comenté en el primer mensaje, es sacerdote y sacrificio a la vez. Cristo no solamente oró por un pueblo concreto, sino que murió por un pueblo concreto. Y ahora voy a responder ante la siguiente pregunta. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Espero ahora demostraros que Cristo murió únicamente por los escogidos del Padre. Murió por ellos, oró por ellos, desempeñó una función sacerdotal por ellos. Esta es la idea. Ok. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿por quién murió Cristo como sumo sacerdote? Voy a apagar al aire. Hay 4 posibles respuestas. La primera, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Okay, repito, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Número 2, Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. 3, Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Y número 4, Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres. Bueno, si las respuestas 3 y 4 fuesen ciertas, la salvación no sería posible. Porque 3 dice, Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres, y el 4 dice, Cristo murió por algunos pecados de algunos hombres. Si Cristo solamente murió por algunos pecados, no es posible ser salvado. Así que, ¡pum!, quitamos ya de entrada las posibilidades 3 y 4 y tenemos 2 posturas. Postura 1, postura 2. Postura 1 dice, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres. Postura 2 dice, Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. La primera postura, Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, es la perspectiva de los universalistas. Ellos creen que todo el mundo irá al cielo sí o sí. Puesto que Cristo ha muerto por todos los pecados de todos los hombres, es imposible que los pecadores perezcan eternamente, porque Dios sería injusto al condenar a una persona por quien Jesucristo murió. Los católicos también abrazan una versión de esta primera postura. No obstante, a diferencia de los universalistas, el católico dice que el creyente tiene que poner su fe en Cristo para ser salvado. Y si pone su fe en Cristo para ser salvado, pues él, en efecto, recibirá lo que cree. ¿Okay? Al creer en Cristo para ser salvado, recibirá la salvación eterna. Pero aquí tenemos que hacer una pregunta a los católicos y también a los arminianos. ¿Es la falta de fe un pecado? Sí, lo es. La incredulidad, decía Lutero, es el pecado de pecados, es el pecado supremo. De hecho, es el pecado a partir del cual nacen todos los demás pecados. No creemos en lo que Dios nos dice. Entonces, si la incredulidad es un pecado, los católicos realmente no pueden creer la primera postura. Porque los católicos en realidad creen que Cristo ha muerto por algunos pecados de todos los hombres. No creen que Cristo haya muerto por todos los pecados de todos los hombres, porque si creyesen que Cristo había muerto por todos los pecados, la incredulidad incluida, pues tendrían que ser coherentes y abrazar el universalismo. Pero en realidad el católico abraza postura número 3, que Cristo murió por algunos pecados, y el arminiano también cree lo mismo.
El arminiano cree que Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres. Cristo murió por todos los pecados menos el pecado de la incredulidad, ¿no? Entonces le toca al hombre colocar su fe en Cristo. Así que en realidad, como hemos dicho en la introducción, la postura 3 revela que la salvación es imposible. Si Cristo solamente ha muerto por algunos pecados, es imposible que seamos salvados. Vamos a ver ahora la segunda postura. Cristo ha muerto por todos los pecados, incredulidad incluida, de algunos hombres. Pues esta segunda postura es la que fue defendida en DORP, es la que Miguel Núñez defiende en su libro, es la que yo defiendo, es la postura de Unidos por el Evangelio también. Cristo ha muerto por todos los pecados de algunos hombres. ¿Quiénes son esos hombres? Pues son las ovejas, los escogidos, son la iglesia, son el pueblo de Dios. Cristo murió por todos los pecados, hasta por el pecado de la incredulidad. Y Cristo pues en la cruz no solamente pagó por todo nuestro pecado, sino que compró el don de la fe y el don del arrepentimiento para que fuésemos salvados eternamente. Un verdadero protestante entonces descansa en la obra suficiente de Cristo en la cruz. Confesamos fe en la suficiencia del Salvador Jesucristo. No tenemos que recurrir a nuestro propio mérito, no tenemos que orar a los santos. Nosotros confiamos únicamente en Jesucristo. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Esta segunda postura, pues, da al creyente la plena seguridad de la salvación. Nos hace ver que Jesucristo es el perfecto sumo sacerdote. Tristemente, la Iglesia Católica y el sistema arminiano no creen en la suficiencia sacerdotal del Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos un gran punto de divergencia entre los sistemas, arminiano y católico por un lado, y el sistema protestante por el otro. Cristo ha muerto por su pueblo, ha muerto por todos los pecados de su pueblo, y ya que ha muerto por todos sus pecados, pueden gozarse de la plena seguridad de la salvación eterna. Gloria al nombre de Cristo. Por esta razón, la fe reformada nos da la seguridad de la salvación, algo que no encontramos ni en el arminianismo ni en la Iglesia Católica Romana. Gloria a Dios por la dulce seguridad de la salvación. Ok, amados, tenemos 2 puntos más y vamos acabando. En cuarto lugar, gracia irresistible. Gracia irresistible. Hemos hablado en el segundo punto sobre la obra del Padre, la elección. En tercer lugar, sobre la obra del Hijo, expiación. En cuarto lugar, obra del Espíritu Santo, gracia irresistible, llamamiento eficaz, si preferís el término así. Ahora bien, antes de explicar este punto, creo que es necesario resaltar algo que siempre sueltan los arminianos y los católicos cuando hablamos los protestantes sobre la gracia irresistible. Ellos nos dicen, en la Biblia está escrito que ciertas personas rechazaron la gracia de Dios. Por ejemplo, siempre citan Hechos 7:51, Esteban está a punto de ser martirizado, y dice a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Pues ahí dicen, el ser humano puede resistir el Espíritu Santo. Pues en efecto, eso es exactamente lo que creemos. Nosotros creemos que el hombre es depravado por naturaleza y lo único que hace el ser humano es rechazar la gracia de Dios. Por supuesto, un hombre puede rechazar la gracia de Dios. Es lo único que hace. No obstante, cuando nosotros hablamos sobre la gracia irresistible, estamos pensando en una operación muy concreta del Espíritu Santo. Es su obra de regeneración, su obra de nuevo nacimiento. Y en este momento concreto, es imposible que el hombre resista semejante obra de gracia. Es como si Lázaro pudiera decir a Cristo, ¿no? Cuando Cristo le dice, Lázaro, sal de la tumba, es como si Lázaro muerto gritara diciendo, no quiero. Sería una locura. Lázaro tuvo que necesariamente levantarse y salir de la tumba por el poder de la palabra de Dios. Y sucede exactamente lo mismo en el día del llamamiento eficaz, en el día de la gracia irresistible. Dios ejerce un poder, y este poder conquista la voluntad del pecador. Gloria a Dios. Es el día de la salvación del Señor. Vamos a volver a nuestro texto,
leyendo versículos 44 y 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aunque el Espíritu Santo no salga nombrado en nuestro texto, si tenemos ojos para ver, percibimos su obra en dos versos. En el versículo 44, el Espíritu Santo es quien nos trae, ¿verdad? El Padre envía su Espíritu para traernos a su Hijo. Cuando Dios el Padre escoge una persona antes de la fundación del mundo, Dios se encarga de enviar el Espíritu Santo al corazón de aquella persona para que abrace el Evangelio, para que se arrepienta. Es una obra eficaz que llamamos gracia irresistible. El Espíritu produce esta obra en nosotros. El verbo traer aquí también en nuestro texto implica algo de fuerza y poder. Traer en griego, lingüísticamente hablando, conlleva algo más que simplemente invitar a una persona, ¿no? Invitar a una persona a acercarse. Conlleva la idea de sacar algo con fuerza. Os voy a poner dos ejemplos de la Biblia. En primer lugar, Juan 21, versículo 11. Juan 21, versículo 11, y luego Hechos 16, 19. Juan 21, 11 dice, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. O sea, Pedro sacó la red. Pedro trajo la red. Implica fuerza, implica voluntad. Entonces el Padre, a través del Espíritu Santo, nos está sacando de las tinieblas con poder irresistible. Y luego también en Hechos 16, 19 está escrito, pero viendo los amos de la chica poseída, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. De nuevo, el traer implica fuerza, implica poder. Cuando Dios nos trae por el poder del Espíritu Santo, hay una fuerza irresistible, una fuerza más poderosa que el pecado del ser humano, menuda potencia. Y luego en el versículo 45 también vemos la obra del Espíritu Santo. Vemos que Él nos enseña y también que Él nos abre los oídos para que aprendamos del Padre. Nos enseña porque el texto dice, serán todos enseñados por el Padre. Este texto es una cita de Isaías 54, 13. Cristo aplica la profecía a todos aquellos que han de creer en Él. Originalmente Isaías 54, 13 se aplicaba a la nación de Israel, pero Cristo está revelando que el verdadero israelita es aquel que es de la fe en Jesucristo, pero no tengo tiempo para entrar en este asunto. Y además de enseñarnos la verdad en el hombre interior, el Espíritu Santo también nos da oídos para oír al Padre. Versículo 45, ¿no? Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, el que nos regala esta nueva facultad de oír al Padre, de prestar atención a su voz, de realmente aprender y sacar provecho de sus palabras, es el Espíritu Santo. Una buena ilustración sería Lidia, en Hechos 16, versículo 14, ella estaba oyendo la palabra y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Ves? Lidia por primera vez en su vida recibió oídos espirituales y al instante se quedó cautivada, ¿no? Solamente tenía ganas de prestar atención a la palabra del Padre. Gloria al Señor. Así que la diferencia entre, o una de las diferencias fundamentales entre la oveja y la cabra es esta facultad de oír. La oveja quiere oír la palabra de Dios. La cabra se aburre de la palabra de Dios. Así que a nivel práctico te animo a tomar muy en serio la predicación de la palabra, el estudio de la palabra. Me alegro de que estés en una conferencia dedicada a la enseñanza de la palabra. Podemos estar aquí, ¿no? Hablando de mis sueños, de mis visiones, ¿no? De mis metas, etc. Pero estamos aquí, hermanos, exponiendo la palabra. Estamos hablando de sana doctrina. Y aleluya por vuestra presencia en esta conferencia. Es una señal de que Dios os ha dado oídos. Solamente estáis interesados en la doctrina que proviene del cielo. Así que ten pasión por la predicación de la palabra. En nuestras iglesias locales os voy a dar algunas pautas rápidas para sacar máximo provecho de la predicación el domingo por la mañana. En primer lugar, ora por la predicación a lo largo de la semana. No solamente, sí, es verdad, hay que orar también el día domingo, pero ora el resto de la semana para que Dios traiga una palabra poderosa a la iglesia a través de, vuestro pastor, vuestros
pastores. Así que a lo largo de la semana, ora por la predicación. En segundo lugar, acuéstate temprano el sábado por la noche. Si tú te acuestas a las 2 de la madrugada, vas a levantarte cansado y no estarás activo mentalmente para sacar todo el jugo posible de la predicación de la palabra. Acuéstate temprano, ten un buen descanso y así podrás prestar más atención el domingo por la mañana. En tercer lugar, prepara tu alma. Levántate temprano el domingo, ponte a orar, encomienda tu alma al Señor, encomienda el culto al Señor, encomienda al pastor al Señor. Pídele, Dios sea muy glorificado hoy para la alabanza de tu santo nombre. Cuarto consejo, llega temprano a la iglesia. No llegues corriendo, estresado, 5 minutos después de que la alabanza haya comenzado. Llega temprano. Lo que hacemos ahora en nuestra iglesia, una cuarta hora antes de empezar el culto, nos ponemos a orar. Y gloria a Dios, ¿no? Hemos visto como los hermanos se animan, ¿no? Empiezan a orar también, gloria al Señor. Al principio no venía nadie, ¿no? Pero vemos muchas veces ahora los domingos por la mañana, tenemos casi la iglesia llena, ¿no? Hermanos clamando, orando al Señor. Y así también hay un ambiente de búsqueda, ¿no? Antes de la predicación de la palabra. Siguiente consejo, consejo número 5, no te distraigas. Si alguien quiere distraerte cuando la palabra está siendo predicada, ten mucho cuidado. Puede ser un instrumento del diablo. Dile a la persona, mira, si quieres, hablamos después de la predicación. Pero ahora mismo mis ojos están en el mensaje. Hay personas en la iglesia que tienen este don de no pasar desapercibidos. Siempre sabemos dónde están porque no pueden pasar desapercibidos. Quieren que todo el mundo se fije en ellos, ¿no? No, es nuestra meta no distraer a nadie, ni dejarnos tampoco distraer. Siguiente consejo, apaga el móvil, por favor, no uses el móvil. Si no puedes estar en el culto 1 hora y media sin tener tu móvil encendido, conectado, sin estar atento al móvil, es que tienes una adicción, estás atado, estás en pecado, es idolatría. Tienes el móvil en el corazón, no puedes separarte del móvil. Apaga tu móvil. Presta atención, da toda tu energía a Dios. Ay, pero yo uso la Biblia en el móvil. Pues cómprate una Biblia de papel o lee la Biblia en la pantalla de la iglesia. Pero no te distraigas, no te pongas a usar en el móvil en el culto. Es una falta de respeto al Señor, al predicador y a la iglesia. Siguiente consejo, lleva un boli, lleva un cuaderno, como estáis haciendo en esta conferencia. Así podéis tomar apuntes y luego a finales del mes podéis repasar todas las predicaciones y sacar, ¿no?, más riqueza, más aplicaciones para vuestras vidas. Otro consejo, disciplina tu mente. Este es consejo número 8, disciplina tu mente. No dejes que tu mente vaya por las ramas. Mantente enfocado en el mensaje. Ejerce dominio propio. Sé que todos en algún momento u otro pensamos en a lo mejor que vamos a comer después del culto. Pero el momento que un pensamiento así te entra en la cabeza, pelea, lucha, disciplina tu mente y piensa una vez más en la predicación de la palabra. Y finalmente, un excelente consejo, último lugar, habla con alguien sobre la palabra, ¿no? Cuando tú estás saliendo de la reunión y están ahí los hermanos del culto, háblale sobre el segundo punto del mensaje. Hermano, ¿qué te ha parecido ese punto? O una ilustración, una verdad, o añade algo que se te ha ocurrido a ti a lo largo de la exposición, ¿no? Si vas a la iglesia en coche, habla con los hermanos en el coche sobre la palabra predicada, ¿no? O sea, fomenta esta cultura de pasión por la palabra, ¿ok? Glorias. Y luego también agregaría, en último lugar, también otra cosa, repasa entre semana. El día lunes, el día martes, repasa tus apuntes, ¿no? Seguramente algo habrá pasado entre lunes y martes que seguramente Dios te habrá dicho algo el domingo que te va a servir para el día lunes, para el día martes, para el día miércoles. Así que repasa. Vuelve a masticar la palabra, no como la oveja cuando mastica la hierba. Saca la riqueza máxima de la santa palabra de Dios. Así que sabrás que el Espíritu Santo ha hecho esta obra en ti porque tienes esta facultad de oír. Quieres oír la palabra de Dios. Así que ahí tenéis algunos consejos. Ora por la palabra entre semana. Acuéstate temprano el sábado por la noche. Prepara tu alma el domingo por la mañana. Llega temprano a la iglesia. No te distraigas. Apaga tu móvil. Lleva un boli y un cuaderno. Disciplina tu mente. Habla con alguien sobre la palabra predicada después del culto y luego repasa tus apuntes entre semana. Dios pues nos ayude a desarrollar nuestra facultad de oír, esta facultad espiritual de oír la palabra de Dios. Y finalmente, en último lugar, acabo con un punto bastante más breve.
Y con esto ya acabo mis aportaciones, ¿no?, en cuanto a mi participación en esta conferencia. Número 5, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, una vez más, se refiere al ser humano, ¿ok? Los santos van a perseverar hasta el fin. Así que es fácil acordarnos de las 5 doctrinas de la gracia. En primer lugar, empezamos con el hombre. En quinto lugar, acabamos con el hombre, ¿no? En primer lugar, el hombre en pecado. En quinto lugar, el hombre ya en santidad, ya salvado. Y puntos 2, 3, 4 son Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿ok? Ser humano, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ser humano. Así se cierra el círculo, por así decirlo. Entonces nosotros estamos persuadidos de que aquel que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 44 de nuestro texto dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la promesa de Cristo. El escogido, el redimido, será resucitado en el día postrero. Vamos a ser glorificados sí o sí, porque la salvación no depende de nuestras buenas obras, sino de la soberana gracia de Dios. Jesús no dice: algunos de los que han sido traídos serán resucitados en el día final. No. Todos los traídos serán resucitados en el día final. Todos los cristianos serán salvados. Un poco más adelante también, en el versículo 47, Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna. La vida eterna no es pasajera. La vida eterna no perece jamás. Gloria al nombre del Señor. Tenemos vida eterna porque somos del Señor Jesús. Cristo entonces nos guardará hasta el fin. Es gracias a su obra pastoral. Él nos está cuidando. Él sigue intercediendo por nosotros. Él nos guiará hacia el destino, la gloria venidera. Aleluya. Así que nosotros entonces, entendiendo esto, que nuestra salvación depende únicamente de Jesucristo, tenemos que ser gente apasionada, celosa, entusiasmada por la gloria de nuestro Señor. Cristo quita todo nuestro pecado y Cristo nos pastoreará hasta que no estemos con Él en la gloria venidera. Y todo esto, queridos hermanos, tiene que servir para consolarnos. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, experimentamos momentos de depresión espiritual. El alma muchas veces está afligida, estamos tristes, pero esta consolación que os estoy compartiendo hoy, que estamos en las manos de Jesucristo. Yo sé que el mundo está fatal ahora mismo, nos preocupa lo que está pasando en Afganistán, los talibanes, el Estado Islámico, pero nuestro Salvador es más poderoso, más poderoso que Afganistán, que los talibanes, que el Estado Islámico, etcétera, que Kim Jong-un. Él es más poderoso, más potente. Así que tenemos que siempre predicarnos esta verdad, de que estamos en las manos del buen pastor. Y Él, según Isaías 42, versículo 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeara. Escuchad bien esta palabra del Señor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tú tienes tus luchas con el pecado, has experimentado derrotas, pero vas a ser resucitado en el día final. Gloria a Dios. Cristo te perdona, arrepiéntete, confiesa tus pecados. Cristo te ha perdonado todo tu pecado. Así que gloria al Señor por esta esperanza que se está aproximando. Y una vez más, comparto otra promesa de tu admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 10, 28, 29. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te das cuenta? Tú estás en las manos de Dios el Hijo y simultáneamente estás en las manos de Dios el Padre. ¿Quién es más fuerte que Dios Todopoderoso? ¿Quién es más fuerte que el Padre? ¿Quién es más fuerte que el Hijo? Nadie, nadie. Hasta el Espíritu Santo te está guardando. Nadie es más fuerte que el Dios Trinitario. Por tanto, descansa, oveja del Señor. Vas a ser resucitado. Recibirás gloria eterna porque serás salvado únicamente en base al mérito de Jesucristo. Descansa en tu Señor y dale gloria porque Él te va a resucitar sí o sí en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Pues hermanos, acabo leyendo el texto y luego hago una breve recapitulación antes de orar.
Hemos hablado hoy de 5 puntos a partir del texto Juan 6, 44 al 45. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Escrito están los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hoy hemos visto 5 puntos. En primer lugar, depravación total. No podemos buscar a Dios por naturaleza, porque detestamos a Dios por naturaleza. Esta es la triste realidad, estamos muertos. Pero en segundo lugar, aleluya, hay algo llamado elección incondicional. Ya que somos tan corruptos, Dios mismo se encargó de salvarnos, eligiéndonos a nosotros, no por nada que hubiera en nosotros, sino según su beneplácito, su buena voluntad, su soberana gracia. Depravación total, elección incondicional. Número 3, expiación limitada. Cristo desempeña su función sacerdotal a favor de este pueblo predestinado. Él ora por ellos y Él muere por ellos. Él es suficiente. En este sentido, los calvinistas no estamos de acuerdo con los católicos ni con los arminianos, porque los calvinistas creemos en la suficiencia sacerdotal de Cristo. Él quita todo nuestro pecado. No muere por algunos pecados, muere por todos nuestros pecados, el pecado de la incredulidad incluido. Número 4, gracia irresistible. Hemos visto que la sangre derramada en la cruz compró nuestra regeneración y el Espíritu Santo aplica, ¿verdad?, esta nueva naturaleza a nuestros corazones. Y este llamamiento nos hace amar las cosas de Dios, las cosas de su palabra, y a ellos compartir también una lista de 10 consejos en cuanto a cómo prestar atención a la palabra predicada en nuestras iglesias locales. Finalmente, punto 5, vimos que aquellos que han sido predestinados, redimidos, llamados eficazmente, serán resucitados en el día final por pura gracia. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Jesús dice, yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, no hay nadie más fuerte que el Padre, no hay nadie más fuerte que el Hijo, así que descansamos en el amor trinitario de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar dando alabanza al Padre, rogándole que estas hermosas doctrinas corran por todo el continente latinoamericano, trayendo salud a la iglesia evangélica de Latinoamérica. Amén. Gloria al Señor. Oremos a nuestro Dios. Gracias, amado Padre, por esta gloriosa conferencia. Alabamos tu nombre por todas las verdades enseñadas en estos días, Señor. Gracias también por el pastor Juan Manuel Vaz, por todo lo que has puesto en su corazón. Rogamos, amado Señor, que haya mucho fruto, Señor, crecimiento de tu palabra, profundidad en las Escrituras. Rogamos que todo esto haya servido para tu gloria. Amado Padre, pedimos también que en Latinoamérica, que estas doctrinas, Señor, tan olvidadas, vuelvan a surgir, que conquisten, Señor, las mentes de muchos. Y, Señor, que sirvan para que tu nombre sea muy reverenciado, Padre. Queremos creer de todo corazón en la suficiencia sacerdotal de Jesucristo. Qué lamentable es saber que hay millones de creyentes en Latinoamérica sin la seguridad de la salvación, porque no creen en la suficiencia sacerdotal de Cristo. Viven como católicos, Señor. Rogamos, amado Señor, que la luz de tu palabra alumbre, ilumine los corazones, y que tú estés, Señor, esta predicación, este estudio de hoy, para la extensión, Señor, de tu buena palabra, de tu buena hierba en todo el continente latinoamericano. Te damos gracias por todo, Señor. Sigue bendiciendo lo que resta de esta conferencia y te damos gracias por todo lo enseñado y aprendido hoy. Alabado sea tu nombre en Jesucristo por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice amén. Pues un abrazo en el amor del Señor desde Almería, España. Soy vuestro siervo, Pastor Will Graham, y acabamos diciendo como siempre, Soli Deo Gloria. Amén.